Bendiciones, México. A veces la crueldad no tiene palabras. Este caso fue así. Un hombre fue quemado junto con varios vehículos en su propio rancho en los límites de Michoacán. El ataque fue grabado, difundido, celebrado por sus agresores como si fuera una hazaña. Hoy les confirmo, los responsables están detenidos. Los teníamos ubicados desde hace días, pero esperábamos el momento exacto para capturarlos sin margen de error. Lo que confesaron y lo que encontramos en sus teléfonos no tiene nombre. Quédense porque lo que viene es tan fuerte como revelador. Yo soy Omar García Harfuch y esto es Expediente Narco. Eran las 2:47 de la madrugada cuando recibí la llamada desde el Centro de Coordinación de Tabasco. La voz al otro lado era tensa, cortada por el ruido de sirenas y disparos en el fondo. Secretario Harfuch, Villahermosa arde. Tenemos vehículos incendiados en la autopista y reportes de un hombre quemado frente a un rancho. No hizo falta más. Me levanté, me puse el chaleco táctico y salí rumbo al hangar. La noche olía a combustible y metal quemado desde el aire. Al sobrevolar la capital tabasqueña, pude ver puntos de fuego sobre la autopista Villahermosa Cárdenas. La ciudad estaba partida por el caos. A las 3:16 tomamos tierra cerca de la colonia Atasta. Las primeras patrullas de la Guardia Nacional ya mantenían acordonada la zona. Los agentes locales estaban superados. 8 vehículos calcinados, 2 más ardiendo todavía y un reguero de ponchallanta bloqueando las salidas. El aire era irrespirable, olía a caucho, aceite y miedo. Mientras el personal del ejército avanzaba, un capitán me entregó el primer parte. Señor, los responsables huyeron en 2 camionetas. Tenemos videos en redes de cómo prendieron fuego a un hombre frente al rancho Augusto en Jalapa. Guardé silencio unos segundos. Nada preparaba a nadie para una escena así. A las 3:28 llegamos al rancho. El portón metálico aún humeaba. El cuerpo estaba a pocos metros reducido a cenizas. Uno de mis agentes, con la voz quebrada, murmuró: «Lo grabaron todo, jefe». Lo subieron a las redes antes de que llegáramos. Respiré hondo y ordené: «Aíslen la zona, quiero drones cubriendo el perímetro y que no salga ni una motocicleta sin revisión. Vamos a encontrar a esos responsables antes del amanecer». De regreso al comando móvil los reportes no cesaban. Había ponchallanta en Emiliano Zapata, un enfrentamiento armado en bosques de Saloya y 2 heridos graves del grupo atacante. Era evidente que no se trataba de un acto aislado, sino de una ofensiva planeada para sembrar terror. A las 3:45 comuniqué al Gabinete de Seguridad Nacional: confirmado, ataque coordinado, múltiples puntos incendiados, una víctima quemada, operación inmediata para neutralizar células responsables en Nacajuca y Jalapa. Yo mismo asumiré el mando. Al colgar observé las luces rojas reflejadas en los charcos de gasolina. El silencio se rompía solo con el crepitar de los restos de los vehículos. Sabía que esa noche no iba a terminar con simples detenidos. Era un mensaje y mi trabajo era descifrarlo. Me giré hacia el equipo, levanté la voz y dije: «No hay tregua. Que Tabasco vea que la ley sigue despierta. Vamos por ellos». Y con eso comenzó la cacería. Eran las 4:12 de la madrugada cuando los primeros equipos de reacción entraron en las zonas rurales de Jalapa y Nacajuca. Las cámaras térmicas de los helicópteros ya habían localizado movimientos sospechosos cerca del rancho El Paraíso, a unos 6 kilómetros del lugar donde hallamos el cuerpo quemado. Las imágenes mostraban camionetas sin placas desplazándose por caminos de terracería y varios sujetos armados que intentaban cubrirse entre los cañaverales. Ordené cerrar el perímetro en un radio de 10 kilómetros. Operativo Fénix activo fue la orden que di por radio mientras observaba el mapa táctico en la pantalla del vehículo blindado. A cada equipo le asigné una ruta y un objetivo. Nadie se movería sin mi señal. El calor, el humo y la humedad del trópico volvían el aire espeso, pero el silencio del equipo era absoluto. Todos sabían que íbamos tras los responsables de una situación que había estremecido al país entero. A las 4:28, el primer grupo, integrado por elementos de la Guardia Nacional y la SSPC, avistó una de las camionetas sospechosas. Intentaron interceptarla sobre el camino viejo a San Carlos, pero los individuos respondieron abriendo fuego. Fueron 3 minutos de confrontación y ráfagas que cortaban el aire, iluminando los matorrales como relámpagos.
Desde el helicóptero observé la escena en la cámara térmica. Los agresores lanzaron una granada improvisada antes de intentar escapar. El artefacto estalló contra un árbol provocando una llamarada que cubrió el terreno de fuego y polvo. Ordené avanzar. Equipo Delta, Flanquín por el norte, Bravo por el Caño. Sabía que en cualquier momento podían emboscarnos, pero también sabía que la adrenalina del caos jugaba a nuestro favor. A las 4:35 uno de los agresores cayó herido y se rindió. Llevaba un radio encendido y un dispositivo corto con el número de serie limado. Lo subimos a la camioneta mientras gritaba. No era contra el gobierno, era por encargo, patrón, por encargo. Esa frase bastó para confirmar que no eran simples delincuentes o pandilleros, estaban cumpliendo una orden, una venganza que aún no sabíamos a quién beneficiaba. A las 4:46 interceptamos la segunda camioneta, intentaron escapar hacia la carretera Villahermosa-Cárdenas, pero el helicóptero les cerró el paso. El sonido de las hélices retumbaba sobre los cañaverales como un rugido. Los sujetos arrojaron bidones con gasolina para incendiar el camino, pero el operativo ya los tenía rodeados. En cuestión de minutos, los 4 tripulantes fueron reducidos. En el interior del vehículo hallamos un lanzallamas artesanal, 3 dispositivos Arkins, teléfonos celulares y bidones con combustible marcado con etiquetas de Pemex. En el asiento trasero, un pañuelo cubierto de hollín con las siglas CJ4, una célula local que ha intentado operar bajo el nombre del grupo organizado Jalisco Nueva Generación, aunque sin su estructura real. A las 5 de la mañana el primer interrogatorio improvisado comenzó. Les pregunté directamente quién había dado la orden de incendiar el rancho y quemar al hombre. Uno de ellos, joven, no mayor de 20 años, temblando y con las manos esposadas, murmuró: nos dijeron que el tipo había delatado un embarque, que si no lo quemábamos nos dañaban a nosotros. Miré al comandante de la Guardia Nacional y ambos entendimos lo que significaba. El mensaje era para sembrar terror entre quienes cooperaran con las autoridades. El crimen organizado seguía operando con brutalidad de confrontación. A las 5:22, con las luces del amanecer asomando entre la niebla, dimos por concluido el primer operativo. 6 detenidos, 1 neutralizado y los vehículos asegurados. La carretera aún humeaba, pero Villahermosa empezaba a despertar, ajena que esa noche habíamos logrado evitar algo peor. Mientras los peritos levantaban evidencias, observé los rostros de los capturados, jóvenes, sucios, algunos con las manos aún negras por el combustible. Eran el reflejo de un país donde el miedo y el dinero fácil seguían devorando generaciones enteras. Encendí la radio y di la orden final del operativo. Fase 1 concluida. Los responsables del ataque están bajo custodia. Ninguno saldrá de Tabasco sin que sepamos quién les pagó. A las 5:45 el sol comenzaba a filtrarse entre los árboles. No era un amanecer cualquiera, era el cierre de una noche difícil y el inicio de una nueva investigación. Eran las 6:18 de la mañana cuando el convoy con los 6 detenidos llegó al destacamento central en Villahermosa. La luz del amanecer comenzaba a revelar los restos de la confrontación nocturna, autos calcinados, casquillos dispersos y el olor persistente del humo en el aire húmedo del trópico. Desde la cabina del vehículo blindado observé cómo los agentes descendían a los capturados. Eran muchachos flacos, sucios, desvelados, algunos con la mirada perdida, otros con un miedo que ya no sabían disimular. El calor empezaba a apretar y con él el cansancio, pero no podíamos detenernos. A las 6:25 di la orden de iniciar los interrogatorios. No íbamos a esperar a la Ciudad de México. Las primeras horas son las más valiosas, cuando el miedo aún enfría, cuando la lengua aún tropieza antes de mentir. Uno de los detenidos, al que apodaban el Ganso, fue el primero en quebrarse. Tenía una herida leve en el brazo y pedía agua. Le di un vaso y le dije sin rodeos: si hablas ahora, te protejo. Si callas, Tabasco te traga. Después de unos segundos de silencio me miró fijo y soltó: nos contrató un tipo del rancho El Castaño. Nos dijo que había un informante que ya había vendido rutas de gasolina robada. Nos dio bidones, dispositivos y 2 camionetas. Que hiciéramos ruido, que el mensaje era que nadie hable con la policía. Mientras tomaba nota supe que la línea era más grande. No era un acto impulsivo. Alguien con poder había decidido
mandar un mensaje fuerte a todo el estado, pedí rastrear el rancho que mencionó. Los sistemas de geolocalización confirmaron que estaba a 18 kilómetros en un punto donde semanas antes habíamos detectado movimiento de pipas y combustible sin registro. A las 7:03 el grupo táctico regresó al campo. En el terreno del rancho El Castaño encontramos 3 camionetas ocultas entre plásticos, tanques subterráneos de gasolina y una bodega improvisada con equipo de bombeo. Era sin duda una base del robo de combustible. Entre los restos había facturas, identificaciones y un teléfono satelital que no tardó en revelar lo que temíamos. Contactos con operadores vinculados a una red que enviaba combustible robado desde Chiapas hacia la costa del Golfo. En la parte trasera de la bodega hallamos un cuarto de cemento ennegrecido, había un par de tambos con residuos de diésel y un trozo de tela con marcas de fuego. Uno de los agentes comentó con voz baja: "Aquí fue donde ensayaron, jefe, donde aprendieron a quemar". Me quedé unos segundos mirando aquel lugar. El silencio pesaba más que el humo. Esas prácticas de terror ya las había visto en otros estados. Los responsables se filmaban. Buscaban dejar huella de su crueldad como si la situación fuera parte de un guión macabro. A las 7:30 aseguramos el rancho y solicitamos refuerzos periciales. El operativo, que había comenzado como una persecución nocturna, ahora se había transformado en una investigación de alto nivel. Las evidencias no solo apuntaban a los detenidos, sino a una red que mezclaba robo de combustible, tráfico organizado y mensajes de terror para dominar la zona. Mientras los helicópteros sobrevolaban el área y los agentes cargaban pruebas, encendí mi radio para reportar al cuartel. Se confirma la autoría de los 6 detenidos en los incendios y el incidente del Rancho Augusto. También se confirma la operación de una célula de robo de combustible bajo control de un mando superior no identificado. Procedemos con extracción y cadena de custodia. Cerré la bitácora con una nota breve. No fue solo fuego, fue mensaje. Y el mensaje fue claro: Tabasco está bajo disputa. El reloj marcaba las 7:48. El sol ya iluminaba las ruinas del rancho y los restos humeantes de la madrugada. Sabía que el siguiente paso no sería más fácil. Habíamos ganado una noche, pero la confrontación seguía viva, oculta, bajo el mismo suelo que pisábamos. Eran las 8:11 de la mañana cuando el convoy regresó al comando estatal en Villahermosa. El cielo ya estaba despejado, pero el olor a humo seguía flotando sobre la ciudad como un recordatorio. En la entrada, los reporteros esperaban tras las vallas metálicas con cámaras apuntando hacia nosotros. Nadie hablaba, solo el zumbido de los helicópteros y el chisporroteo de radios llenaban el aire. Yo no tenía intención de dar una declaración todavía. Había demasiadas piezas fuera del lugar. Los 6 detenidos estaban bajo custodia y el rancho El Castaño asegurado, pero la información que encontramos allí me inquietaba más que todo el operativo de la madrugada. Entre los documentos decomisados aparecían rutas de traslado de combustible, nombres de intermediarios y varios números telefónicos asociados a empresas de transporte legal en Coatzacoalcos y Campeche. Esto no era un simple brote de situación local, era una red. A las 8:30 me encerré en la sala de crisis junto con los comandantes de la Sedena y la Guardia Nacional. Puse sobre la mesa las fotos de los vehículos incendiados, los bidones marcados con logos falsos de Pemex y las coordenadas que el sistema satelital había recuperado. No fueron pandilleros ni robavehículos, dije mientras señalaba los mapas. Esto es una operación para distraer. Mientras todos mirábamos los incendios, estaban moviendo combustible robado hacia la costa. El silencio en la sala fue total. Sabíamos lo que eso implicaba: dinero, corrupción y complicidad. Ordené mantener la información bajo reserva y preparar el traslado de los detenidos a la Ciudad de México para continuar los interrogatorios bajo la jurisdicción federal. A las 9:05 la ciudad ya estaba bajo control. Los bomberos habían extinguido los últimos focos y el tránsito volvía lentamente a la normalidad. Sin embargo, en los barrios de Jalapa y Nacajuca aún se respiraba miedo. Los vecinos observaban desde las puertas desconfiando de todo, incluso de nosotros. Había que entenderlos. Esa madrugada habían visto cómo el infierno se encendía a unos metros de sus casas. Me acerqué a los medios a las 9:30, sabiendo que no podía ocultar lo ocurrido. Frente a las cámaras dije lo justo. 6 personas fueron detenidas y un 7º neutralizado tras los ataques registrados en Villahermosa y Jalapa. Los responsables están bajo custodia. Se trató de un acto deliberado para infundir terror,
posiblemente vinculado con actividades de robo de combustible. Continuaremos las investigaciones hasta llegar al origen de las órdenes. No mencioné los nombres ni los vínculos que ya habíamos descubierto. Esa parte debía tratarse en otro nivel. A las 10:10, los helicópteros partieron rumbo a la capital con los detenidos esposados y encapuchados. Desde la pista observé cómo el aparato se perdía entre las nubes y pensé en el hombre que habían quemado frente al rancho Augusto. No lo conocía, pero su pérdida me pesaba en el estómago como una deuda. Encendí un cigarro y sin dejar de mirar el horizonte murmuré para mí: quemar a un hombre no es solo un crimen, es una advertencia, pero ya respondimos. Y si creyeron que podían incendiar un estado sin consecuencias, se equivocaron. A las 10:30, con el operativo cerrado, redacté el último informe para la Secretaría. Conclusión: los responsables de los incendios y del incidente fueron capturados. Se confirma su vínculo con células dedicadas al robo de combustible. Se activa investigación nacional para identificar a los financiadores y operadores que permitieron la situación en Tabasco. Guardé el documento, me quité el chaleco y respiré profundo. Afuera, el sol quemaba la tierra húmeda y el ruido de la ciudad volvía poco a poco. Pero yo sabía que la calma era solo temporal, porque en este país, y lo he aprendido una y otra vez, detrás de cada noche de fuego siempre hay otra esperando encenderse. Y cuando lo haga, ahí estaré otra vez. Eran las 11:02 de la mañana cuando entregué el parte final y salí del comando. Afuera, el calor del trópico era insoportable, pero el silencio lo era aún más. Los medios ya hablaban de una noche de terror, y mientras los titulares se multiplicaban, yo pensaba en lo que realmente habíamos enfrentado. No una simple ola de situación, sino una advertencia directa al Estado. Encendí la radio del vehículo y escuché mi propio informe transmitido en cadena nacional. Respiré hondo. Habíamos cumplido la misión, pero sabía que era apenas un fragmento de una confrontación más grande. Antes de subir al helicóptero, miré una última vez hacia el horizonte de Villahermosa, aún cubierto por una delgada bruma de humo y sol. El fuego se apagó, pensé, pero la mecha sigue encendida. Y con eso cerré el expediente. Operativo concluido.